Fue el gobernador que estuvo por más tiempo en ese cargo en la provincia de La Rioja, pero también fue el único gobernador destituido de este siglo. En los 90, como secretario de Minería de la Nación, impulsó muchas de las leyes mineras que están vigentes hasta la fecha. Hoy, en Masiva, Ángel Didi Mas. Bueno, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. La verdad es que la intención siempre es conocer a la persona, a lo que hace. Usted hace, puedo decir, más de 10 años que no está en la política, ¿podemos decir o no? Que no estoy en Un cargo. cargos electivos, sí. Ya desde que dejé el gobierno, por supuesto, no incursioné. Yo soy la idea que hay que tener un objetivo muy claro para convocar a nuestros afiliados, adherentes. Y ese objetivo un poco yo lo perdí con lo que pasó. Y decidí, pienso que la vida no es todo política, decidí vivir otros aspectos que había dejado de lado justamente por estar en la política. Sí, pero ¿qué es la política entonces para usted? Es una actitud de servicio, siempre propendiendo el bien común. Por lo tanto, esa actitud de servicio no puede ser realizada de cualquier forma. Sí. Hay una aseveración del justicialismo que dice que el fin justifica los medios, y yo diría que no. Los medios son tan importantes como el fin, porque justamente estamos trabajando por el bien común, y el bien común no puede ser hecho de cualquier manera. Okay. Entonces, tan importante el fondo como las formas. Y las formas, en el sentido de generar el respeto de la sociedad, trascendencia, para mí son muy importantes. En este sentido que dice que la política es eso de trabajar por el bien común, usted, a pesar de que esté alejado de un cargo político, ¿se sigue considerando político con esa mirada que usted tiene sobre la política? Bueno, uno siempre tiene esa actitud. Ahora, político en el sentido de la palabra, de participar de todas las elecciones, ya no. Y hoy la política está hasta cierto punto desprestigiada en la sociedad nacional, ¿no? Sí. Hay excepciones en las provincias, pero y eso es lo que está pasando con estas nuevas apariciones electorales de nuevos candidatos. Y bueno, creo que la política también se tiene que replantear ese lugar que se perdió de centralidad respecto a la consideración de nuestra sociedad. A ver si interpreto bien lo que usted me dice. Este concepto de los políticos o la política se ve manoseado por los nuevos movimientos libertarios, neoliberales, o por la figura de un nombre en específico político. No digo una persona, digo varias. No, yo diría que son consecuencias de que ha caído en la consideración de la gente, en la consideración de los políticos. Okay. Yo creo que estas apariciones son esa consecuencia, también relacionadas con que la gente demanda otras respuestas por parte de la dirigencia, y también respuesta del punto de vista económico, ¿no? De que no ve Bien. que haya una sociedad que funcione. ¿Usted siente entonces en la aparición de estas figuras que la gente encuentre una respuesta, que el peronismo no ha estado a la altura, no digo específicamente en esta situación, pero digo en el trabajo de la política, de esas demandas sociales, o no ha sabido interpretar eso y por eso mira nuevos candidatos? Sí, no tan solo el peronismo, yo hablo de la política en general y nos incluye a todos. Bien, okay. Sería parcializar y de mi punto de vista muy presuntuoso de mi parte poder juzgar a un partido de la envergadura del peronismo, pero la realidad, el dato de la realidad es esa. Yo creo que de alguna forma la polarización de nuestra sociedad ha hecho que no se encuentre debates, puntos intermedios, que no haya Bien. consenso, porque hay dos formas de construir el poder, con consensos, es una forma, y la otra
como lo dice algunos pensadores, es siempre eligiendo un nuevo enemigo, ¿sí? Y eso va cambiando de acuerdo a la realidad, y en función de eso uno va generando políticas. En otros contextos, en sociedades mucho más maduras, el tema del consenso es clave para la construcción de poder para gobernar, para resolver los problemas de la gente. Y al estar una sociedad tan polarizada, esos consensos no se dan. También es cierto, incide mucho esta nueva dinámica que dan las redes sociales. Ah, sí. Ustedes ven que en los grupos es muy difícil que triunfe o que tenga una actitud que salga airada de una discusión, una actitud moderada, ¿sí? O sea, siempre triunfan los extremos, porque de un fanatismo de un lado y de otro, sí. Entonces es imposible poder encontrar el punto medio. Y el punto medio es ese consenso necesario para hacer probablemente que las cosas funcionen. Esa polarización o esa mirada hacia adentro o ese hablar para la tribuna, ¿quita la autocrítica o no permite ver esos errores puntuales que hacen que se pierdan? Porque, a ver, la consagración por ahí de un político en una situación electoral es si gana justamente un periodo, más allá de que se puede evaluar la gestión o no. Pero la gente reivindica eso con el voto. Esa mirada hacia adentro, esa autocrítica, ¿existe no vamos a puntualizar en el peronismo, pero en la política siente que esa es la falla? No te entendí bien. Bueno, ¿falta autocrítica en la política? En todo falta autocrítica, y que es lo más difícil. El hombre, por una actitud natural, trata de justificar todos sus actos. Aún lo más aberrante siempre encuentra alguna justificación en la forma de supervivencia y en la forma que la sociedad ha podido sobrevivir a situaciones muy, muy conflictivas. De ahí a pensar que esa es la forma o que se tenga razón, me parece que no. Y yo creo que una autocrítica es una visión introspectiva hacia adentro con voluntad de cambio. Okay. Usted es geólogo, ¿verdad? Sí, yo diría soy profesional de las ciencias naturales. Ah, ok, me gusta. Le cuento, yo no empecé estudiando geología. Yo me fui de acá, ya trabajaba en política de muy joven. ¿Empezó a militar de joven? Sí, en el secundario. Bien. Participábamos en los movimientos sociales de la universidad, el Queremos Universidad Riojana, participamos. Después fui dirigente provincial de la Unión de Estudiantes Secundarios. Después en la Juventud Peronista, con distintos grados de participación y mucho compromiso también. Antes, en esto yo reivindico a muchos compañeros, había mucho más compromiso con la política, con la actitud de cambio. ¿Qué año esto aproximadamente? Y los años 70. Como para contextualizarnos, ¿no? También y había mucho más idealismo también en la participación. O sea, uno participaba pensando que podía cambiar en serio las cosas. Y esa actitud idealista tenía hasta cierto romanticismo entre quienes se involucraban. Como la mirada de un mundo mejor y luchar por eso, una utopía. Y sí, yo creo que las utopías se han ido reformulando y es un gran movilizador social, en especial de la juventud. Esas utopías que probablemente van cambiando, no son permanentes. Entonces le quería decir que yo empecé estudiando sociología en Buenos Aires. Participé en una universidad de Buenos Aires muy abierta, en la cual, le digo, había de todos los colores. Había cátedras que eran de montoneros, cátedras que eran de LER, cátedras que eran de más de derecha en la Facultad de Filosofía. Pero había mucha libertad de pensamiento, mucha. Hasta que un día la carrera, la facultad desaparece. Con topadoras, con todo desapareció. Y me quedé sin nada, en el sentido de que todo lo que había participado... Carrera, vínculos, todo. Todo. Me quedé con la libreta de estudiante, que yo cuando venía acá, mis hermanos se reían diciendo que yo me escribía las notas que tenían en una libreta. Porque... Como que era toda una ficción. Sí. Okay. Bueno, cuento esto porque siempre la cuestión social fue muy fuerte.
Después empecé trabajando porque en el año 74 llega el general Perón y empieza a dar el mensaje de la cuestión del medio ambiente, del respeto hacia la naturaleza, y en ese momento se llamaba medio ambiente, hoy se llama ambiente. Y al empezar a trabajar en la Secretaría de Recursos Naturales, yo me fui acá sin trabajo, sin posibilidad de estudiar, conseguí trabajo, no sabía a qué universidad iba a ir. Y se consiguió las dos cosas, consiguió trabajo, entré a la Secretaría de Ambiente Humano y en el poco tiempo rápidamente participé como técnico. Ellos veían que tenía muchas, había anécdotas, si quieres les cuento. Por supuesto, obvio, quiero que me cuente todo. Bueno, yo en el secundario aprendí francés, tenía la ventaja que sabía escribir muy bien la máquina, hoy era lo determinante para... Claro, es verdad, sí, era poder plasmar rápidamente. Sí. Era una condición. Había hecho cursos de lectura veloz, de comprensión del texto, así que de leer todo a lo salto. Lo que parecía una nimiedad en el secundario, haber estudiado eso, me sirvió a mí. Le abrió el campo laboral. Muchísimo. Por ejemplo, en una reunión había de técnicos, ingenieros, todos estaban trabajando en esta Secretaría de Ambiente Humano y viendo como no había material acá, era todo lo que se hacía afuera. Entonces había libros en inglés, en francés, en alemán. Y en una reunión de esa había un libro en francés que se llamaba La pollution atmosphérique. Y todos se dividían para traducir. Si me lo traduce... La polución atmosférica. Perfecto. Entonces se dividían, vos vas a traducir esto, otro. Y yo que participaba, porque me hacían participar por ser inquieto, no porque sea profesional. Entonces yo digo, yo lo voy a traducir. Y todos se dieron cuenta y dicen, ¿qué? ¿Un riojano va a traducir al francés? Bueno, sí, dice. Como diciendo, bueno, hacelo. No tenían fe. No tenían fe. La ventaja es que traducir en el lenguaje técnico no es muy complicado. Y al escribir rápido máquina, a la semana, a los 15 días, aparezco yo y le traigo el libro impreso, traducido. Caídos todos. No, entonces de ahí dijeron, bueno, se puede hacer muchas cosas, y la secretaria de Medio Ambiente, en ese momento, y de Recursos Naturales, opta por hacerme rotar por distintas oficinas nacionales. Antes de esa secretaría dependía el Instituto de Ciencia y Técnica Hídrica, todo lo relacionado con el agua. Sí. Dependía el Instituto Forestal Nacional, que es el IFONA. Dependía la Dirección Nacional de Química y dependía también de ella el Servicio Geológico. Ah, de ahí viene todo este camino. Claro, todo el tema de las ciencias naturales. Entonces voy a Ciencia Química, trabajaba en el laboratorio de ayudante de químicos, doctores muy renombrados. Me permitió abrir la cabeza en un montón de cosas y de trabajar en ese... Lo mismo también estuve en el INCIT, un paso por el Instituto Forestal Nacional, y en la Secretaría de Minería, en la parte de Geología. Sí. También tuve estas pasantías. Concretamente, la secretaria me dice, mira, si vos querés dedicarte a este tema ambiental, con la cuestión de estas ciencias blandas, le dicen ellos a las ciencias sociales, no te va a servir. Es verdad, sí. Necesitas participar también en las ciencias duras, o sea, tenés que estudiar. Entonces empecé a estudiar en la universidad, en Ciencias Exactas, que la universidad era la más elitista de Buenos Aires, en esa época era muy cerrada. Empecé estudiando Ciencias Químicas. Entonces iba estudiando Sociología y Ciencia Química. Cuando desaparece Sociología me quedo con Ciencia Química. Y ahí tomo la gran decisión, digo, ¿qué hago? ¿Sigo con Ciencia Química? Voy a ser, decía yo, perdón la expresión, una rata de laboratorio, o me dedico a algo que pueda ser útil en mi provincia. Bien. Entonces la geología. Ok. Entonces pasé de Ciencia Química. La ventaja de eso que en esa universidad el ciclo común es común para todos. O sea, uno estudiaba física con los físicos, estudiaba matemáticas con los matemáticos, estudiaba biología con los biólogos, química con los químicos. No era el mismo grado de exigencia, porque los profesores sabían quiénes iban a seguir ciencia química, entonces le exigían más. En el caso mío, en lo de geología, digamos,
nos sirvió bastante porque era muy, muy exigente en la universidad. Yo acá fui muy buen alumno, fui abanderado en el secundario, Sí. y allá realmente la diferencia de conocimiento era abismal. Si es abismal, si digo, es poco. Había compañeros, te digo, que leían, por ejemplo, la teoría de Newton del inglés antiguo, y lo leían y lo hablaban. O sea, no. Una cosa es el inglés actual, otra cosa es el inglés de hace siglos atrás. Eso a mí me impactó muchísimo, ese cambio y esa gran diferencia. Ajá. Y en vez de bajar los brazos, tomé una actitud de perseverar. Y este es un mensaje que quiero dar a los jóvenes. O sea, no importa de qué punto uno sale, ni dónde, lo que importa es cómo uno persevera. Y creo que las políticas tienen éxito aquellas que perseveran en el tiempo. O sea, que continúan en el tiempo es una política exitosa. Cualquiera que fuese, de cualquier partido, de cualquier índole, de cualquier dirigente que la que haya tomado, tiene que ver con eso. Y quien persevera o la continuidad de estas políticas está relacionada con el resultado. Bien. Todo este camino que empezó con una universidad que después no estuvo, que empezó con un camino, hacia la geología, pero siempre con una mirada en lo social, como trampolín para decir, que me escuchen desde las ciencias duras, las ciencias blandas. Para mí está mal llamada ciencias blandas, pero bueno, le dicen así. ¿Cómo fue esa transición de decir, ok, tengo una mirada en la social, tengo este título de geólogo, que no solo es el nivel que venía del Gran Buenos Aires, sino de venir a la provincia? ¿Cómo fue esa transición para decir, voy a ejercer la política? Bueno, no, de hecho ya... Venía la militancia y todo lo que comentaba, pero para decir... Pero no es tan solo la militancia, Okay. Veníamos participando. Y la otra cosa, mis hermanos estuvieron detenidos, estuvieron presos. Yo tuve que irme aún estudiando y trabajando, me tuve que exiliar en Brasil. Y crucé caminando la frontera, sin llevar nada y ningún dato, porque no se podía llevar, todo en la cabeza. Con decirle que tuve que ir a San Pablo, tenía que juntarme con una persona en la avenida Paulista, y me olvidé de la dirección. Solo sabía que era el piso 14. Y llego allá, no tenía teléfono, no podía hablar para acá. Me instalé en una pensión y me caminé toda la avenida Paulista, que es mucho más grande que la avenida Rivadavia. Sí. Todos los pisos 14, tocando el timbre hasta que pude dar con ese departamento, a las personas que yo quería llegar. Cuando estuve en Brasil, quise estudiar en Brasil, pero no había convenios con Argentina, no había esos convenios que hoy te permiten, te facilitan mucho la cosa. Entonces me tuve que volver. Sí. Y cuando me volví acá, el hecho de que... ¿Cuánto tiempo pasó de que estuvo allá, se quedó, quiso intentarlo, pero se volvió? Y serían 8 meses, más o menos. Pero volví, ya no trabajaba en Buenos Aires, me fui a trabajar a Córdoba. Terminé mi carrera de geólogo en Córdoba, donde yo pasé con otro plan de estudio, muy, muy distinto al de Buenos Aires, de mucho más materia. Pero la base, con esto quiero terminar a esa etapa, la base que yo tuve en Buenos Aires me permitió... continuar en... y rendir en Córdoba, hacer la carrera de 5 o 6 años en 3 años. Rendía 10 o 12 materias y muchas libres, gracias a la formación esa que tuve en la Universidad de Buenos Aires. No quiero que quede colgado esto que me estás contando. ¿Cómo fue irte? ¿Cómo fue decir, me voy, o no solo me meten preso, me matan? ¿Cómo fue ese irse? Por más que sean 8 meses, ¿cómo fue? Y bueno, es traumático. Todo es traumático. Todo lo que se vivía era traumático. Hay una película, no sé si la vieron, El exilio de Gardel. Bueno, él cuenta lo que pasó, y mucha gente que tenía mucho que ver, muchos tuvimos que vivir en un ropero, no podíamos hacer nada. No podíamos vivir, no podíamos salir, no podíamos, porque pasaba esta situación. Por eso hay que valorar mucho la libertad, valorar mucho lo que se ha conquistado, reconocer a aquellos que hicieron posible todo esto. Mucha generación de jóvenes hizo posible todo esto. Bueno, con todo lo que pasaron sus hermanos también, ¿no? Bueno, no quiero particularizar en ello, lo hago en un general, entiendo, sentido bien. mucho más, más amplio.
Pero la gente que estuvo afuera también sufrió, porque es como que te apresan los afectos y de una forma también estás detenido en tu forma de actuar, de ser, estás marcado. Pero inmediatamente yo no me vine acá, formé una empresa minera en Córdoba, estuve trabajando en ese tema, ya seguía trabajando en el Servicio Geológico Nacional y bueno, surge una posibilidad de ir a estudiar a Japón y me voy, es otra decisión también trascendente, no tan solo el exilio, Sí. sino irse a Japón. Japón en esa época brillaba, era la sociedad como es hoy China, Claro, pero... era el mundo futuro, sí, pero una gran complicación, ¿sí? De irse, bueno, yo ya estaba casado, tenía una nena de 1 año, en esa época no sabíamos que podía hacer, la separación podía tener problemas psicológicos. Claro, sí, es otra época. Pero Era además, toda sí. época social. Particularizo eso porque todas las cosas cuando se analicen hay que analizarlas en su contexto. Sí, sí. Pero aún así, el hecho de haber estudiado en Japón, en una sociedad muy difícil, pero completamente con otros valores. ¿Y qué fue lo más difícil? Eso, la cultura, los valores. Yo diría que no fue difícil, porque nosotros fuimos a estudiar y a trabajar, y trabajé en el Servicio Geológico japonés. Viví en una sociedad en una ciudad, que se llamaba Tsukuba, una ciudad de la ciencia, donde estaban todos los organismos de investigación de Japón. Por ejemplo, era impactante de que cada organismo tenían todos bicicleta. Y uno se iba para ir a Tokio, tenía que tomar la bicicleta y vos podías tomar cualquiera. Nada más que Comunitarias, digamos. Sí, o sea, y nadie robaba nada. No hay forma de que alguien pueda robar nada, y eso impacta. La gente tenía predio así, diría, como si fuese todo donde podían cultivar, y no vivían ahí. Dejaban las herramientas, se iban y nadie tocaba nada. Y no había alambrados, no había nada. ¿Año aprox de esto, cuando usted se fue? 80, 82, en esa época. Bueno, tengo muchas anécdotas para contar y eso me impactaron muchísimo. Me impactó mucho el tema de la integridad. Nosotros hablamos de honestidad y queremos ser honestos, pero no somos íntegros. Y hay una gran diferencia. ¿Cuál? Que la honestidad uno lo hace en función de los demás. La integridad lo hace en función de uno mismo. Y eso sí tiene un gran valor. ¿Y usted con cuál se siente más identificado? ¿O hay un punto donde podemos funcionar ambas? No, son cosas distintas y tienen valores distintos. La integridad, por supuesto. Les cuento una anécdota. Bueno, me gusta, vamos a ver. Iba manejando en Japón con un amigo de Japón. Por lo que mi señora en ese momento fui, tuve que alquilar un departamento. Imagínense la complejidad. Sí. Alquilar un departamento en Japón, firmar un contrato en japonés. Al que le estaban vendiendo cualquier cosa y usted firmaba. Bueno, pero todo se puede hacer. Sí. ¿Cómo hacía con el idioma? Bueno, en inglés. Inglés, claro. Pero no era lo que hoy Japón, hoy hablan todo inglés en Japón, pero Sí, en esa época no, era muy limitado. Por eso le preguntaba la época para ubicarnos, ¿no? También porque eso es como ese Y después, por contextualizar ejemplo, importante. una época tuve que estar embarcado en un buque oceanográfico de investigación y estuve 1 mes y medio. Y en ese buque, toda la tripulación eran todo gente que hablaba solamente japonés. Así que me entrenaron para hablar japonés, hablaba así como Tarzán, pero no había forma de comunicarse. Pero dice que se aprende mejor en la práctica. Uno puede estudiar muchísimo, pero capaz que eso... Sí, puede ser. Pero fundamentalmente con los idiomas hay que tener oído. Y yo no lo tengo, pero si tenés un buen oído, teniendo posibilidades de interactuar con varios, rápidamente podés tener aceptación en comunicarte en varios idiomas. Entonces, volviendo al tema de la integridad, te quería contar. Íbamos con este amigo, el padre iba manejando, y hay rutas donde no hay nadie, hay un semáforo, dice pare, y para. Sí. Y el hijo le dice, vamos que estamos por... No, si nadie te ve, no, yo me veo.
Después vi que le escucharon esa, la repitieron a esa anécdota, y eso tiene que ver con la integridad. O sea, todos le decíamos, dale, porque no viene nadie, porque eran calles muy angostas, esos asfaltos. Puedes pasar, nadie te ve, nadie te saca una multa, lo haces, claro, pero entonces, claro, una cuestión de uno mismo. Bueno, y eso es importante, y eso tiene un gran valor. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Y casi un año. ¿Y por qué se vuelve? No, porque todo hacía pensando en volver acá. Bien. Y cuando vuelvo acá a La Rioja, a Córdoba, vengo acá a La Rioja, y llamé en él al gobernador. Bien. Y me elige para que sea secretario de Industria, Comercio y Minería, y tenía 28 años. O sea, y había otra gente con más reconocimiento, pero él optó por alguien joven, y yo casi no tenía inserción o conocimiento, y a esa edad ya fui secretario de Industria. Entonces empecé secretario de Industria, después fui ministro de Hacienda. Entonces esto de haber estado de los dos lados del mostrador, de la actividad privada y de la actividad pública. También te sirve a la hora de tomar decisiones. También fue el primer secretario de Minería de la Nación, ¿no? En el tramo. Bueno, había secretarios antes. Sí, bueno, pero ¿Giojano? No, claro, sí, yo fui el primero, sí. Porque actualmente hay un tema que se habla mucho en la provincia, de hecho se habla mucho siempre de la minería, y usted, de su experiencia en un puesto político donde hay que tomar esas decisiones, o hay que hablar también a nivel nacional, no solo provincial, y como profesional, ¿qué opina del litio? ¿O la postura que se tiene el gobierno provincial? ¿Qué opina sobre eso? En realidad, de todos los bienes. Los bienes, la naturaleza ha sido muy benigna, ¿sí?, para bendecirnos con estos recursos que se tienen. Sí. Estos recursos tienen que servir para que la gente viva mejor. Si yo voy a un mar y veo allá un mar inmenso, lo primero que me paro ahí y pienso, qué riqueza ictícola deben tener. Si alguien viene acá y se para y ve las montañas que tenemos, decir, qué riqueza minera deben tener, ¿sí? Y esa riqueza tiene que servir para que los pueblos estén mejor, para que la gente viva mejor, para que tenga más oportunidades. Donde se desarrolla la minería no hay ninguna otra posibilidad en la puna, donde se busca el litio, en la cordillera, de tener actividades para que la gente tenga una vida digna. No hay. Y eso es lo que tiene la minería. Por la gran dispersión que tiene, tenés posibilidad de llevar desarrollo, de llevar progreso. Y esa palabra para mí es importante. La tarea de un gobernante es generar que la gente pueda progresar, no desarrollarse, progresar, tener nuevas oportunidades, mejorar los ingresos, mejorar la educación, el tema de la salud. Entonces, volviendo al tema de la minería, un yacimiento es una concentración anormal de un determinado mineral. Uh-huh. Minerales en todos lados. Acá si queremos puede haber algo de oro, pero hay que sacar todo de este barrio y el siguiente para sacar un gramo. Entonces no es un yacimiento porque no tiene una concentración anormal. Bien. Entonces todos estos bienes valen en la medida que la sociedad lo utiliza. Si la sociedad no lo utiliza, pierden todo valor. Y hay muchos minerales que ya perdimos nosotros la posibilidad de que puedan ser utilizados, porque no tienen un valor permanente en el tiempo. Imagínense, en la época de Rosas, sí, el cuero valía más que la carne. De ahí a que Rosas era un potentado porque tenía saladeros, ¿sí?, para el cuero. Después, o ahora, vale mucho más la carne que el cuero. ¿Qué es lo que ha cambiado? Es la forma en la cual la sociedad utiliza estos bienes. ¿Qué nos dicen eso? Que ningún bien tiene un valor permanente en el tiempo. Okay. Acá en La Rioja había wolfram, había manganeso. Esos minerales ya no se explotan más. El mismo Famatina tenía molibdeno. ¿Por qué? Porque cambió el sentido de la industria bélica. Ya no tiene sentido hacer esos acorazados, esos tanques que se hacen, esa maquinaria pesada. Entonces ha cambiado. Y hoy apunta hacia otra cuestión, como el tema del litio. Uh-huh. Pero no tan solo hay que quedarse en el litio. Los riojanos tenemos que estar buscando ya lo nuevo
que son las tierras raras. Las tierras raras son los minerales tecnológicos. Son aquellos que sirven para los celulares, aún para las baterías, Claro. para las aleaciones especiales, el rodio, el iridio, el paladio, el niobio. Esos minerales tenemos que estar nosotros buscando porque son lo que el mundo va a demandar. Entonces yo digo, todos los bienes tienen valor en la medida que la sociedad lo utiliza. Lo difícil de la minería, que hay que empezar a buscar cosas que la sociedad puede utilizar ahora, o 5, o 10, o 15 años más adelante. Y el tema del litio, entramos ahora en la última etapa. Ajá. Hoy ya hay nuevos sustitutos de energía. Hoy se está pensando Entiendo, sí. en la energía a través del hidrógeno. ¿Por qué tiene hoy el litio la consideración que tiene? Porque todos los autos, en el futuro, el auto Sí. más económico va a Entiendo. ser el eléctrico. Con esa mirada a futuro es que se quiere potenciar hoy en día. Pero quiere decir, ¿por qué? Porque los autos a petróleo, al tener combustión interna, tienen más desgaste, cuestan más el mantenimiento. Los autos eléctricos, como un ventilador, no tiene mantenimiento. Va a ser el auto que te van a dar a vos y te va a durar 10 años, ¿sí? Y el auto a combustión interna va a ser el que va a usar la gente que tiene dinero y te van a cobrar mucho. Pero eso mucho. no le conviene a la industria, digamos, que los productos duren más tiempo, porque se cambian menos, digamos. No, bueno, es que te van a dar un auto que va a dar 10 años y 10 años se termina. Y 10 años se recicla y se va a otra cosa. De acá a 8 años más, el mayor productor de litio va a ser el litio reciclado, no el que se está produciendo. Ok, bien. Porque Voy siguiendo. Yo desconozco mucho del tema, pero bueno, tengo un geólogo acá y quiero preguntar, quiero saber. pero esas son las cuestiones que tenemos que mirar, y en especial los jóvenes. Y hay muchas sociedades que ya están viendo ese tipo de cosas para ver dónde vos te insertas. Entonces, muy importante, acá tenemos dos actitudes: o mirar para atrás, y los caudillos y todo el tema, o mirar para adelante. Y para adelante, ¿dónde nos incluimos en el mundo? ¿Cómo aceptamos las cosas que hoy tenemos? ¿Cómo le damos valor? Hoy, por ejemplo, con la conectividad que hay, vos podés hacer el trabajo y participar de una empresa multinacional trabajando de La Rioja. Sí, es verdad. Entonces uno va a poder elegir en qué lugar quiere vivir, donde te dan seguridad, por ejemplo, o que no haya peligro de guerras nucleares, ¿sí? O que el ambiente sea sano, o que el ambiente de la naturaleza sea natural, que sea orgánico. Bueno, ese valor lo tiene La Rioja, por ejemplo. Entonces podemos decir, acá en La Rioja se pueden instalar gente que pueda estar trabajando o que elijan estar en nuestra sociedad para trabajar con la interconectividad que existe hoy, que puedes interactuar. Y este tema de la pandemia nos demostró que se puede trabajar. Sí, vino a potenciar eso también, ¿no? De esa naturaleza, pero eligiendo dónde quiere vivir, dónde se quiere desarrollar. Entonces yo diría, en ese contexto tenemos que ir pensando también hacia dónde se orienta la formación de nuestros jóvenes. El mundo está demandando cuestiones orgánicas, cuestiones naturales, trazabilidad. O sea, uno quiere saber cómo se hizo para hacer este micrófono. Cuando se hizo este micrófono, ¿se contaminó el ambiente? ¿Se gastó más o menos energía? Eso es lo que se dice con la trazabilidad también energética. La transición energética apunta hacia eso. O sea, no se puede hacer, por ejemplo, queremos producir nosotros, el país, hidrógeno. Si yo consumo mucha energía y lo hago con energía de carbón para evitar la contaminación y estoy utilizando un elemento que anteriormente para hacerlo fue contaminante, no nos sirve. Bien. No sé si me hago entender. Sí, entiendo. Lo voy siguiendo porque además también el tema de la minería ha sido... Es que esto no es tan solo la minería, es cómo nosotros nos paramos frente al mundo, frente a los nuevos desafíos. Y tiene que ver mucho con la actitud. Por ejemplo, en el cambio climático. Yo soy enemigo de pensar cómo vamos a hacer para que no exista el cambio climático y de La Rioja combatir. No podemos hacer nada, nosotros somos nada. Donde además el cambio climático se produce, se origina en los países desarrollados y Bien. es un tema que se nos instala a nosotros por la rotación de la Tierra. Se instala en esta latitud todo el agujero de ozono, Sí. todos los problemas de radiación que podemos tener. Pero también hay que cambiar la actitud. Yo diría, el cambio climático ya está.
ya vino. Va a aumentar la temperatura. Y pasa, promedio. sí, pasa que es como no podemos hacer nada, es como medio... Es que sí podemos hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si el cambio está en el sentido que va a aumentar la temperatura, hagamos cosas que aguanten el cambio climático. Por ejemplo, el olivo. No todas las variedades de olivos se adaptan mejor al cambio climático. En el tema de las plantas, ¿por qué la soja tiene mucho crecimiento? Porque se adapta muchísimo al cambio climático. Entonces, ¿yo qué diría? Acá tenemos que estar pensando a nuestros jóvenes, diría en la universidad, miren, veamos cuáles son, en función de la experiencia, los cultivos, las variedades de olivos que mejor se van a adaptar a ese cambio climático. Bien. Por ejemplo, hace 10 años atrás, estando en Francia, yo vi que... Usted se fue por todos lados. Me encanta. Estuve estudiando en Francia también. Bueno, no le quería decir, ahí, en esa época, los franceses ya estaban comprando tierras en el sur de Inglaterra, ¿sí?, para producir el champán. El proyectar es lo que nos va a ayudar a no meternos en un brete, a salir, a generar empleo y demás. Sí, tener la visión hacia adelante. Bien. Eso quiero, el mensaje sería eso, si no podemos hablar de muchos temas, siempre para mí hay que ir pensando hacia adelante. Y hoy la política implica eso, hacia dónde vamos, cuál es el puerto. No digo que no hagan un plan, nada, sino decir hasta dónde queremos llegar. Mirada, ok. Y yo creo que la cuestión económica es fundamental, todos la soslayan, pero la economía es el gran ordenador social. Si vos no solucionás el tema económico, no podés solucionar el tema social. Todo esto de la cuestión del asistencialismo son todos parches. Okay. No vamos a solucionar la cuestión económica. Y probablemente La Rioja no, pero por lo menos como provincia tenemos que saber a dónde queremos llegar, al puerto. ¿Sí? Vamos a llegar allá. A ese puerto se puede llegar si hay viento favorable, se puede llegar por un camino, por otro, ¿sí? Pero todos tenemos que saber como comunidad a dónde tenemos que llegar. Y esa es la sociedad que nosotros, esa es La Rioja que tenemos que mirar de cara al futuro. Y la Rioja que tenga más posibilidades en función de este contexto que tenemos que analizar. Hay gente tal vez más capacitada que yo que pueda dar esa visión hacia adelante. Pero si todos tenemos ese pensamiento, sería que pensamos efectivamente en comunidad. Una comunidad es eso, una unidad en común. Y nosotros tenemos que transformarnos en comunidad los riojanos, porque tenemos muchos aspectos diferentes, muchos temas que tienen que ver con nuestra historia, muchos temas que tienen que ver con nuestra tierra, muchos temas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia que pueden ser determinantes, ¿sí?, para tener una muy buena inserción en el mundo futuro. Pero por supuesto con educación, si no... Es la base de todo. Yo le voy a proponer un juego, como para cortar un poco con lo que usted me está contando, que la verdad a mí me parece interesantísimo porque nunca lo había escuchado desde un lugar específico de un profesional y además todo lo que usted ha estudiado, por donde ha viajado y todas las miradas que tiene. Pero bueno, esto es como un ping-pong. Yo le voy a tirar opciones y usted me va a decir qué elige. Dale. Después volvemos a ser serios. ¿Locro o asado? Asado. ¿Menemismo o peronismo? Peronismo. Como gobernador, ¿Beder o Quintela? Quintela. ¿Fútbol o básquet? Fútbol. ¿Vino, cerveza o fernet? Vino. ¿Radicales o el PRO? Radicales. Me quiero detener acá. ¿Qué opina de esa alianza que hay, o que hubo en este último tiempo entre los radicales y el PRO, donde la esencia del radicalismo habla de no derechizar la política? Usted, como su mirada, ¿qué opina de eso? Mire, la política es cambiante y la política es de cómo uno hace una oferta electoral a la sociedad. En su momento esta oferta electoral no fue mala, de hecho ganaron una elección. Sí. Y hoy tienen muchas posibilidades de ganar nuevamente la elección a nivel nacional. Te pueda gustar o no, no te podrá gustar. Entiendo. Y el tema de Macri, de alguna forma, una persona que viene fuera de la política, que haya podido participar y liderar también a un partido centenario como el radicalismo en esta oferta electoral, también hay que darle algún tipo de reconocimiento. Y con estos adversarios, el peronismo también tiene que hacer un esfuerzo
de presentar una oferta electoral competitiva, y de eso se trata. Nosotros nos caracterizamos en analizar como si fuesen consignas o en eslogan y a etiquetar, y no analizamos el proceso. Y yo creo que le demos más atención a los procesos, hacia dónde uno va. Ok, bien. De dónde lo que veníamos hablando de dónde recién. viene. Claro, porque uno solamente estamos actualizando blanco o negro. Vos cuando analizás procesos también analizás los contextos. Uh-huh. Y los contextos son muy importantes para entender una determinada realidad. ¿Hay traidores en la política? Hay de todo, como en todas las actividades. Lo que tiene el político es que está más expuesto que todos, okay, pero también que tiene más responsabilidad. Los políticos a veces se creen más capaces, pero cuando más capaz sos, más responsabilidad tenés. Se lo pregunto porque, bueno, en el comienzo de la entrevista hablábamos de que, bueno, hace un tiempo que no estoy en un cargo político, usted mencionó de lo que pasó. Yo soy, nací en el 90, actualmente tengo 32 años, como por el 2007 tenía 17, estaba terminando la secundaria. Y hay una parte de esta generación que por ahí en la adolescencia, que no se enfocó tanto en estudiar la historia o darle bolilla a la política, que escuchamos qué pasó en esa época. El gobernador lo sacaron, se fue, se hablaba de un vice, de un partido, no sé. Yo quiero que usted me cuente su versión. ¿Qué pasó? Pero mi opinión va a ser subjetiva. Pero es que justamente quiero escuchar su versión de lo que pasó. Porque es como usted dice, se fue, por ahí no hablaba, después quiero hablar de esto de si había que intervenir la provincia o no, pero quiero escuchar de su boca qué pasó. Bueno, hubo un movimiento con el objetivo de quedarse con el gobierno de la provincia. Yo digo en función de eso, administrar los recursos en función de una candidatura determinada, porque no había un clima como no había convulsión social, no había caos, no era que no se pagaban los sueldos, no era que las fábricas no funcionaban, no existía nada, era un problema netamente político, con la creencia de poder, con la creencia de que hay dos cosas que para mí fueron determinantes. Una, de que pensaba que yo me quería reelegir, diciendo que la verdad nada más alejado. De hecho, los actores principales sabían que yo en Buenos Aires decía que no me iba a reelegir. Y la otra cosa es que yo participaba en sociedades de las empresas mineras, esta que estaba, de la Barrick. Imagínese un caso que una persona muy cerca suya, digamos, si usted está casado, su marido le diría que, mira, tal persona o mi marido regentea un prostíbulo. Por la cercanía, ¿vos le vas a creer? ¿Sí o no? Le vas a creer. Bueno, es lo que pasó. Y en base a eso se hizo todo lo que se hizo. No quiero hablar mucho, solo decirle que esto llegó a la Corte Suprema y la Corte me dio la razón. O sea, que es el que a la distancia analiza las cosas. Pero bueno, lo importante es que la historia, el tiempo, ponga las cosas en su lugar. Yo lo estoy conversando con un productor de este medio. Yo soy el gobernador que más tiempo ha estado. Sí. Menem también ha sido elegido 3 veces, pero tuvo menos tiempo porque el primer periodo del 73 terminó en el 76 con el golpe que lo detienen al doctor Menem, y después tuvo un periodo completo, y el último se dedicó a la política y ya fue elegido presidente, habida cuenta que le entregaron el mandato antes. En esa época no coincidía tanto el periodo electoral de la nación con el de la provincia, porque los gobiernos nacionales eran de 6 años. Pero aún así, le digo yo, no hay, dígame si hay alguna calle, algún barrio, alguna escuela con mi nombre. Ninguna. No, es verdad. Y una de las cosas que me acusaban era del personalismo, bueno, para que vea que todas esas cosas en el tiempo son, si no tiene sentido, pierde
pierde consistencia. Sí, es Y verdad. para mí eso tiene que ser, la política, si uno quiere hacer actitud de servicio, y lo que tiene que funcionar es la sociedad, no la política. La política tiene que hacer funcionar a la sociedad. Tiene que ser esa herramienta. Y sí, en otros países, nadie sabe quién es el gobernador de tal o cual región, muy poca gente, pero todo funciona y sigue funcionando perfectamente. Son como más actores de cine acá los políticos, entonces. No, Figuran más. Tienen más presencia, más predominancia. No digo que esté bien o que esté mal, quiero decir que son dos No, contextos. son apreciaciones personales, ¿no? Y son dos contextos distintos. En mi opinión, si una sociedad estaría bien consolidada, tiene que funcionar por sí sola, en todo sentido. No depender tanto del Estado, no, tiene que funcionar por su cuenta, cada uno progresar por su cuenta, tener oportunidades. Y es como un círculo vicioso, no hay oportunidades y de vuelta el Estado se va haciendo cada vez más preponderante en la vida de las personas. Esto no es un dato menor, de decir que fue el gobernador que estuvo en el gobierno más tiempo consecutivamente estos 2 años. No es un dato menor. Y tampoco es un dato menor de todo lo que lo han acusado, que han dicho que no hay ninguna calle con su nombre. Bueno, está bien, es un dato para tener en cuenta y es importante hablar de eso. Pero, ¿qué opina de la reelección indefinida? Yo no estoy en contra, de hecho no estoy a favor, perdón. Ajá. Si yo lo tuviera que instrumentar, nunca lo haría. Eso ya venía. En su momento dicen, ¿por qué vos seguiste? Y lo quiero contar. Bueno, me encanta porque también... La primera, nosotros llegamos al gobierno con un proyecto del Frente de la Esperanza, que éramos todos jóvenes, en la cual estaba Quintela y muchos actores, éramos parte de ese proyecto. Primero con la visión de aprovechar bien esa oportunidad histórica que tenía La Rioja de tener un presidente en nuestra provincia. Llegamos al gobierno en los últimos 4 años, Menem estuvo 10, en los últimos 4 años de la presidencia de Menem, donde ya el tiempo que él llevaba ya tenía un desgaste natural, y por otro lado, ya la gente decía La Rioja ya era privilegiado. Vos querías pedir algo de La Rioja, si no, ya le dieron. Sí, se habla mucho. Bueno, la segunda etapa termina Menem, viene un gobierno de otro signo político, el de la Rúa, que fue un mal gobierno, nos costó muchísimo, la pasamos muy mal, justamente por Todos decir... nos acordamos de esa época. Bueno, por decir que era la provincia de Menem, ¿sí? No teníamos recursos, y donde además la situación económica y social del país fue y terminó con el conflicto del 2001, y el periodo eso que hubo varios presidentes. Bueno, eso marcaron mucho el tema de esa gestión ahí en el medio. Entonces, el tercer periodo, cuando decidimos, era decir, bueno, yo ya había logrado tener un mejor vínculo con Menem. De hecho, cuando nosotros nos presentamos, competimos contra el candidato del doctor Menem, que era Arnaudo, se le ganó. Entonces, de venir de palos distintos, Sí. después con el tiempo, porque Menem es una gran persona, logramos consolidar un gran vínculo. Entonces dijimos, en la tercera vamos a tener una gran oportunidad. Si Menem fuese el presidente, pero se perdió esa elección. Y ahí empecé a tener los problemas. Yo armamos todo el esquema político pensando que Menem fuese el presidente. Al no ser el presidente empezaron a surgir inconvenientes. Aún los primeros años de Néstor Kirchner, a pesar de yo ser amigo personal de él, porque tomamos café todos los días, en la época turbulenta, había 3 personas que nos juntábamos todos los días, era Adolfo Rodríguez Sá, Néstor Kirchner y yo, en esa época tumultuosa, para hablar de política. Éramos amigos, pero él, en la creencia de que yo había influido para que Menem no se presente en el balotaje, decidió castigarnos. O sea, era muy visceral. ¿Cómo castigarlo? O sea, no darnos los recursos. Y 2 años no nos dieron recursos para la provincia. Fue muy duro llegar a eso, a pesar de tener esta relación, y fue complicada. Y en esa época, sin recursos,
Lo que se hizo mucho en el gobierno, se hizo muchos lotes con servicios. Si no tengo para hacer una casa, hagamos lote con servicios. Cuando logramos destrabar la relación con Kirchner, empezaron a llegar muchos recursos y pudimos hacer todo lo que es la zona sur. Sí. Pero no se habló mucho de eso, ¿o sí? ¿O es algo que todavía...? Es que vos no puedes decir que no te dan si estás bregando, o sea, y no puedes para mí justificar que no te dan dinero, vos tenés que generar las condiciones para que ese dinero llegue. Es parte del trabajo político, resolverlo. No quedarse quejándome, no me dieron, recién hoy lo cuento y lo digo, pero fueron épocas muy, muy duras y complicadas. Bueno, pero... Carlos Menem en el afecto era la persona preponderante acá. Imagínese que el presidente le dice, bueno, mira, Menem se va a largar a senador. Fíjate qué va a hacer vos, qué va a hacer la provincia, ¿lo va a apoyar o no? Y si vos lo apoyás a Menem, es como si Menem le estaba haciendo la contra. Estarías apoyando a alguien que de alguna forma no está trabajando conmigo. Entonces en ese momento, en la elección del 2005, dijimos, bueno, no tan solo yo, todos los que participaban en el espacio, bueno, tendríamos que presentarnos por nuestra cuenta. Y como había que presentarse por nuestra cuenta, y siendo gobierno, no podemos poner cualquier candidato que se pierda esa elección. Por lo tanto, en el 2005 me presento yo de candidato a senador contra Menem, y se ganó esa elección. A partir de ese momento, la relación fue otra con el gobierno nacional. Pero se hicieron, yo diría, reformas estructurales en esta provincia que nunca más, con lo que se hizo, que fue muy duro, nunca más va a haber problema para que se puedan pagar los sueldos. Ok. No sé si se recuerda, pero hay gente que sí se recuerda, que era, y el parque industrial estaba todo complicado, incendiado, y me parece que es una... hay que darle un gran valor a esas reformas estructurales que se hicieron en nuestra provincia, que hoy nos permiten tener una situación más aliviada, porque no somos productora de bienes. Segundo, todo lo que consumimos, la mayor parte viene de fuera. Entonces puede entrar acá 500, 1000, 100 millones de pesos, al otro día se va de la provincia. La clave de tener un manejo económico es hacer que ese dinero dure el mayor tiempo posible en nuestra provincia. ¿Pero por qué dice que se va de la provincia? Y porque si vos compras una cosa que es de fuera, se va afuera. Todo lo que consumimos acá casi prácticamente viene de fuera. Y si encima todas estas, por ejemplo, vos haces obras... Claro, no hay como ese circuito económico, por decirlo. Bueno, pero ese circuito económico, vos que administrás la mayor caja de la provincia, los podés hacer funcionar si es que primero aumenta un poco más los sueldos. La plata está acá y llega más tarde en salir. Ahora, si yo esa plata la manejo directamente en tener para pagarle a 2, 3, que son empresas de fuera de la provincia, al otro día se va el dinero. Uh-huh. Yo por eso insisto mucho, sin entrar en calificaciones, de que siempre tiene que haber una idea económica respecto a cualquier gestión. Lo estoy hablando con Armando Molina en el tema de la municipalidad, está muy bien eso, pero no es tan solo. Para mí un intendente es de alguna forma un gobernador en potencia. ¿Sí? Más chiquito. Administra un territorio, sí. Pero también tiene que tener ideas económicas. Y me dice, ¿cuáles? No te lo puedo decir, buscate, asesorate, busca la forma. ¿Y quién? Digo, no te puedo decir tampoco porque yo me referencio en gente de mi edad y ya estamos ya en otra etapa. Hay mucha gente, yo no te conocía, hay mucha gente jóvenes que son muy capaces, en eso hay que confiar. Y en eso también hay que confiar para que temas tan sensibles participen. ¿Sí? Como por ejemplo el tema de la minería. Minería no hay en La Rioja. Si no hay minería y si hay que hacer todo de cero, ¿por qué lo vamos a hacer mal? Lo hagamos bien. Segundo, ¿alguien duda si no cree en nosotros, en nuestros hijos? Bueno, pongamos a nuestros hijos, que administren, que se formen, que piensen en este tipo de cosas. Queremos cuidar las otras actividades. Bueno, hagamos minería donde no haya competencia con otra actividad económica. ¿Qué es el problema de fondo que hay acá? Sí, también yo creo que lo mencioné en unas preguntas anteriores, la palabra minería en la provincia y más para los jóvenes
es como un stop. Sí. Para seguir trabajando, para mirar las generaciones que vienen, qué le dejo a mis nietos de acuerdo al medio ambiente. O sea, yo lo veo como joven, que también participé en las marchas de la minería, del Famatina no se toca. La juventud, no digo yo, que tengo 32, pero por ahí toda esta generación nueva, los Z, tienen como un stop, por lo menos en la provincia, o provincias como la nuestra, con la palabra minería. Entonces yo no creo que sea difícil la participación de los jóvenes, pero es como que ponen un freno de mano cuando le dicen minería. Después debatimos cómo. Y tienen razón, porque no es un problema de actividad, sino un problema de credibilidad. Ellos no creen que quienes administren lo puedan hacer pensando justamente en el bien común. La otra cuestión, al no haber tradición minera en nuestro país y en nuestra provincia, no se percibe en su real magnitud ni los beneficios ni los perjuicios. Es un tema cultural. Sí, tiene mucho que ver con el tema cultural. Y también con la actitud de nuestros antepasados respecto a este tema. Uno ve Chile como creció, o otros países, Canadá, dice que contamina. Canadá es un verdadero parque natural. Australia es un verdadero parque natural. Sudáfrica. Y Buenas hicieron minería. Es más difícil reconvertir una minería que empezar y hacerla de cero. Uno lo puede hacer en la medida que uno determine, ¿sí? Y esa está la visión ordenadora y esos son los consensos que se tienen que lograr independientemente de los partidos. O sea, como sociedad nosotros tenemos que saber. Y pasa que con minería se hizo política. Sí. Y bueno, ¿cuál era el problema? Se puso dinero para que movimientos ambientales participaran en todo el proceso que significó la destitución mía, y después se quiso decir, bueno, sí, hagamos minería. ¿Cómo va a creer la sociedad? No sé si me expresé bien. No, sí, yo me quedo con este concepto de la economía, el progreso, por eso es que hablaba de los jóvenes. Es que a una actividad, si a usted a una actividad lo inducen, y yo soy gobernante y le digo, mire, minería es lo más, tal tema, te doy, te apoyo, y después otro día digo, sí, minería sí hay que hacer. Bueno, acá algo no funciona. Sí, total, el desdecirse. Bueno, tiene que ver con la credibilidad. Bueno, y la credibilidad no es tan solo de una persona, sino es también de una provincia. Entonces uno tendría que decir, bueno, veamos cómo está San Juan, veamos cómo están las provincias del norte, ¿sí? Y le genera más actividad económica. Porque esa es la tarea de un gobernante, no quedarse con la riqueza, ni ser parte, ni yo quiero ser dueño, eso no es así. Ningún gobernante es dueño de los recursos son del pueblo, y tiene que servir para que la gente pueda vivir mejor. Sí. Lo que tiene la minería en contra de que... en nuestra provincia la mega minería en su momento, más allá de... Yo le digo esto porque entiendo el punto de que son los recursos, tienen que ser del pueblo para que el pueblo se beneficie para el progreso, y la credibilidad tiene que estar en los gobernantes que pueden administrar bien esos recursos. Ahora bien, lo que se planteó en su momento con la mega minería era qué tierra vamos a dejar, qué medio ambiente vamos a dejar. Ese creo que fue la discusión principal. Sí, ahí coincido. Pero hay que discutir en base a datos. Bien. Cualquier discusión en función de consignas no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Entonces, si vos decís, ¿contaminás? ¿En qué? ¿En cuánto? ¿A partir de cuánto? ¿Cuál es el periodo del tiempo que hace más daño o que destruye más? Sí, entonces lo primero que se tiene que hacer, lo que yo sugiero, porque a nosotros nos tocó dar el marco, y en eso somos muy respetados, porque se sancionaron 6 leyes nacionales por unanimidad, y participaron todos los sectores de izquierda, de derecha, apoyando este tema, que son el marco jurídico. Desde ese momento ahora hay que cambiar. Desde ese momento ahora hay que generar nuevos instrumentos para que la gente pueda sentirse de que es interpretada por el Estado. Y por quienes administran el Estado, en este caso los gobernantes.
Sigo el concepto. Que Entonces, lo que hay que hacer es un estudio ambiental base. Antes de empezar cualquier actividad, tengo que saber cuánto hay de cianuro, de arsénico en el suelo, todas las variables hay que saber. Una vez que empiece una actividad, tengo que saber en cuánto se ha modificado eso, cuál es la cantidad de agua, la calidad del agua, de los suelos, de todo. Y todo lo que vos haces para extraer el movimiento del suelo, si vos querés, se lo puede volver a remediar, ¿sí? Tiene un costo. Bien. Hay actividades que las van a poder pagar y otras no lo van a poder pagar, pero eso lo tiene que decidir la sociedad. Después de todo lo que usted pasó, todo lo que venimos hablando, todas las anécdotas, ¿se ve retornando a la política? No, porque hay que tener una vocación, hay como un fuego que hay que tener y yo ya no lo tengo. Sí hay otra gente que sí lo tengo y lo valoro muchísimo. Sí me gustaría que muchos jóvenes se involucren en la política. Sí estoy dispuesto a dar mi opinión, fuese quien fuese el que lo pregunte. De hecho, puedo hablar con todos, porque sí me siento en condiciones, por lo menos, de dar mi opinión. ¿Lo volvieron a convocar o a consultar después de todo esto que pasó del 2007 en adelante? ¿Fue convocado o algo para la política? No, así como convocar, no. Ahora, vos me decís, no participo, no, tampoco es cierto. Participo porque a veces también me busco de ir con alguna idea razonable, con alguna propuesta que tenga sentido, y siempre hay que innovar. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en el Banco Nación. Ajá. En una empresa de retiro, de seguros de retiro. Ok. ¿Sabe usted que el principal problema que tenemos es que los sueldos de nuestra jubilación, y cuando usted se jubile no se va a poder solucionar? Sí. Y el seguro de retiro es una forma de poderlo solucionar. Y esta herramienta que antes estaba para que sirva para las grandes empresas o para los bancos en Buenos Aires, el hecho de haber participado yo allá, redactamos unas nuevas normas y póliza de seguro para que llegue a todos los empleados públicos. ¿Qué es ese seguro de retiro? ¿Es como un extra? ¿Es algo que acompaña? ¿Qué sería específicamente? Es como si fuese un sistema de capitalización individual que está a nombre de cada persona suya. Son fondos que usted va a tener, que una empresa lo administra y que le va a garantizar una rentabilidad, ¿sí? Que esa rentabilidad tiene que ser un poco mayor que la que le da, o igual que la inflación, para que no pierda valor, y que usted a la hora de jubilarse tenga un complemento a su jubilación. Eso es un servicio que se contrata cada uno aparte. Claro, porque no es una cuestión previsional. Bien. Es una cuestión de un seguro, entonces es inembargable, no paga bienes personales, puede deducir de ganancias. Datazo. ¿Cómo? Datazo. Sí, ¿y sabe cuál es el otro dato? El gobierno de La Rioja lo suscribió para todos los empleados. Por cada peso que pone el empleado, la provincia pone 2. Mire esta medida trascendente que tomó, pero hoy, como estamos todos sumidos en el problema que no llegamos a fin de mes, nadie piensa en eso. Y a veces, es decir, lo que hoy tenemos plata, la gastamos, lo que decir, che, no gaste todo. Un poquito de esa plata, un café por mes, dedicarlo a poner tu aporte para el seguro, porque por cada peso que vos pongas, la provincia te va a poner 2. Pero para cuando vos te jubiles vas a tener eso. O antes, si necesitas la plata, hay una emergencia, vos la podés retirar. Bueno, lo cuento como esto, como una anécdota, porque hay muchas cosas importantes, importantes para mí, en mi opinión, por supuesto, que no se saben y pueden ser trascendentes para el futuro. Para finalizar, Sí. Le tengo un regalo, que es propio de este ciclo de entrevistas, pero antes quiero que me diga, ¿por qué le dicen Didi? Mire, yo hice una versión, en realidad me decían Didi porque antes me decían Chichi, pero yo hice una versión porque tenía un hermano, Jorge, que jugaba mejor al fútbol, entonces en esa época era muy famosa la delantera del Santo, era Didi, Babá y Pelé. Entonces yo hice una versión en la cual me dicen Didi, porque mi hermano jugaba mejor, le decían Pelé, era más morocho también.
Todo tiene que ver con el todo. otro era papá, entonces yo decía que era de Didi. Pero, mire, yo me fui de acá cuando tenía 17 años. Cuando volví, era Eduardo, Ángel. Volví acá a La Rioja, volví a ser Didi y no me lo saqué más. Porque es lo que queda. Son esas marcas imborrables de una sociedad y bueno, y es lo que se popularizó. Este cuaderno tiene en la segunda, tercera hoja una frase que escribimos para usted que quiero que la lea en voz alta. Tengo un problema, no tengo los lentes. ¡Ay! Bueno, la puedo leer yo si quieres. Dale, dale. Y Y lo va a leer mejor que yo. a ver qué reflexión sacamos de esto. Hay dos clases de lealtades. La que nace del corazón, que es la que más vale, y la de los que son leales cuando no les conviene ser desleales. Juan Domingo Perón. Muy buena. ¿Me quiere decir algo sobre esta frase? ¿Una opinión, una apreciación? Bueno, la lealtad es un valor enorme en nuestro movimiento. Yo te diría de todos los valores respecto a las personas, la lealtad hace que este movimiento no es tan solo sea de la razón, sino también del corazón. Y eso tiene que ver también con esa actitud, ¿sí? La lealtad. Yo le entrego su regalo Bueno. y le agradezco mucho por el tiempo y por todos los datos que me dio que desconocía y bueno, que esta entrevista también sirva para conocerlo un poco más. Sí, sí, espero que sea útil. Mi único interés es despertar nuevas inquietudes. Tal vez muchos jóvenes lo sepan, pero es también una actitud de mirar hacia adelante y ver cómo nosotros nos podemos insertar, aunque seamos muy pequeños. En este mundo, como decía el mismo Perón, hasta un cabello hace sombra. Y nosotros, en nuestro paso por la vida, tenemos que hacer alguna sombra en este sentido de sentirnos alguien y ser dignos por lo que hacemos. Gracias, Vivi. Gracias.